El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes, 26 minutos para alcanzar las 8 de la tarde y nosotros volvemos como cada lunes aquí a nuestro programa Objetivo Málaga, un programa que ya sabe que tratamos de hacerle llegar todo lo que ocurre en nuestra ciudad a nivel cultural, de infraestructura, tradiciones. Nosotros abarcamos de todo un poquito y hoy vamos a tener un programa pues bastante especial. Hoy voy a contar con la presencia de Manuel Olmedo, que fue el encargado de coordinar las inundaciones del año 89, que el próximo día 14, como todos ustedes saben, se cumplen 30 años de aquel desgraciado suceso que ocurrió aquí en nuestra ciudad. Y posteriormente tendré con nosotros a Pedro Vendala, él es el director del aeropuerto de Málaga, que también se ha cumplido hace unas semanitas pues ese centenario de nuestro gran aeropuerto. Bueno, pues vamos a recibir ya a nuestro primer invitado y bueno, le tengo que dar las buenas tardes a Manuel Olmedo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantadísima de tenerte aquí, es un privilegio porque aquí donde ven ustedes a este señor, pues fue el encargado de coordinar pues todo lo que ocurrió en ese fatídico día del 14 de noviembre del año 89. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es obligada, Manuel. ¿Cómo recuerdas ese día? Como una gran tragedia para Málaga, fundamentalmente por las 12 vidas que se perdieron, por el desastre económico que supuso. Se evaluó la catástrofe en unos 100.000 millones de pesetas, hoy serían 400, 500 millones de euros. Y yo recuerdo, es inolvidable, el rostro de pánico de muchísimas personas ante lo que estaban viendo o lo que estaban padeciendo. ¿En algún momento se pudo prever esa catástrofe? Es muy difícil porque se reunieron varias circunstancias. En primer lugar, unas lluvias con una intensidad muy alta, puntualmente muy alta, 100 litros por metro cuadrado, 100 milímetros. En una hora es una cantidad exorbitante, ¿no? También se influyó mucho la falta de infraestructuras en la ciudad y, por supuesto, la cuestión de los cauces públicos, ríos y arroyos, que dependían entonces de la Confederación Hidrográfica del Sur, que, bueno, digamos que no se encontraban en la mejor situación para prevenir una catástrofe de este tipo, ¿no? Y si a todo ello se une, pues la falta de previsión en cuanto a tener un plan para poder contestar a un evento tan repentino y tan fuerte, pues todo esto reunido dio lugar a una catástrofe que duró 27 días, si no recuerdo mal. Porque además no solo fue una, Una sucesión de claro, catástrofes. todos aquellos que yo era pequeña, ¿no? Yo por aquel entonces creo que tendría unos 10, 11 años, Sí. y fueron varias, de hecho lo hablábamos anteriormente. Manuel, ¿recuerdas qué estabas haciendo en ese momento cuando empezó a diluviar? Y si en algún momento pensaste, madre mía, ¿esto qué es? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿De qué forma lo planeasteis todo? ¿De qué forma se coordinó todo? Así fue, exactamente. Tus primeras palabras, Desi, han sido
muy exactas. El gran Manolo Alcántara tiene una frase muy afortunada, como todas las suyas, que dice que para ser feliz hay que tener buena salud y mala memoria. Y yo tengo buena salud y buena memoria, con lo cual no puedo ser feliz. Yo recuerdo, tengo fijada en mi memoria el comienzo, desde mi puesto de trabajo en urbanismo, el comienzo de esa catástrofe, que fue alrededor de las 13:30 horas de la mañana del martes 14 de noviembre. ¿Sí? Y es que es lógico, el organismo humano tiende a fijar lo que más llama la atención. Pues ese es mi caso, no hay otra. Yo además te doy totalmente la razón en lo que estás diciendo, porque además te lo he dicho antes de entrar, yo me acuerdo perfectamente que me pilló justo saliendo del colegio, por eso recuerdo que fue eso de la 1:30 de la tarde aproximadamente, y iba con una compañera y decía, se ha puesto el día amarillo, está el día amarillo, y de pronto fue llegar a casa, parecía que el cielo estaba esperando que los críos se recogieran de los colegios para empezar a diluviar, y era horroroso. Yo me acuerdo que el bloque de enfrente de donde viven mis padres no se veía. Claro. Eso coincidió poco después con una gran granizada que contribuyó a agravar el problema, porque el granizo, al ser arrastrado por el agua, se concentraba en los puntos bajos, donde están los absorbedores, los sumideros, y los tapaba con una tapadera, digamos, ¿no? Claro. Y no entonces, daba tiempo a chupar, lo que decimos aquí, que no daba tiempo a chupar. Aparte de que la ciudad no estaba preparada para tener que drenar las aguas que tenían que haber sido conducidas por los cauces de los arroyos, que no se encontraban en las mejores condiciones, eso, por supuesto, ¿no? Bueno, y cuando Manuel Olmedo se encuentra con una catástrofe de estas características, ¿cómo lo plantea todo? ¿Cómo lo coordina todo? ¿Con qué equipo cuenta? Bueno. ¿Cómo lo hace todo, no? Es lo que mucha gente se preguntará, ¿no? Bien, yo tenía una experiencia, porque durante una serie de años tuve a mi cargo lo que era el mantenimiento y conservación de las redes urbanas de alcantarillado, de saneamiento, de aguas residuales y aguas pluviales, ¿no? Y eso me permitió alcanzar un conocimiento importante de cómo era el sistema de drenaje de la ciudad y de los alrededores de la ciudad. Aparte de eso, pues, bueno, yo quise ser militar, y a la hora de organizar, pues el ejército es una magnífica escuela, ¿no? Entonces a mí me enseñaron a planificar, a ver lo que hay detrás de ese monte que tenemos delante, ¿no? Y por último, pues tuve la inmensa fortuna de contar con una serie de compañeros que colaboraron conmigo hasta un nivel que fue un auténtico ejemplo, porque entre los funcionarios, pues como en todas partes, ¿no? Pues hay de todo. Todos cumplieron con su deber, pero hubo una serie de personas que se excedieron en el cumplimiento del deber, y para ellos no hubo ni día ni noche, ni sábado ni domingo, ni martes ni jueves. Y yo recuerdo con admiración a mis compañeros del ayuntamiento. Miguel Escalona, por ejemplo, vivía junto al arroyo de Los Ángeles. Juan Palomo, nacido en Río Gordo. Juan Román, delineante de urbanismo. Compañeros míos de profesión, entre ellos uno ya fallecido, Manuel de Diego. En fin, una serie de personas que ante una circunstancia tan extrema dijeron, yo estoy aquí para todo lo que haga falta, ¿no? ¿Cuántas personas participaron en total? Pues en total hubo un momento en el que fueron casi aproximadamente 3.000 personas, quizás un poco más, porque no solo hay que contar con los efectivos municipales, el IMASA, por ejemplo, entonces el servicio de aguas, el Servicio Municipal de Aguas, ya era EMASA, sino que también había que contar con los medios y el personal de empresas constructoras a los que, digamos, le echamos la mano encima y contamos con todos ellos. Y, por supuesto, el ejército, ¿no? Claro, 3.000 personas, que supongo yo que de esas 3.000 personas, muchos de ellos serían damnificados de esas inundaciones, ¿no? Por supuesto,
por supuesto. O sea, que lo vivirían de manera más intensa. Claro. Pero en fin, todos estaban viviendo una experiencia nueva. En mi favor está el que yo tenía ya una experiencia porque me había tocado, pues digamos, algunos episodios anteriores, ¿verdad? Exactamente. Nunca se había planteado en el ayuntamiento, que como bien nos ha dicho Manuel, él trabajaba en el ayuntamiento, para que ustedes lo sepan, es ingeniero industrial, ¿no? Ingeniero técnico industrial. Ingeniero técnico industrial. Y nunca se había planteado que esto pudiera suceder y había, por ejemplo, un plan preparado Vamos a de ver. este tipo. El ayuntamiento no tenía un servicio de protección civil, que es el que hoy se encarga de esas circunstancias. Ese servicio sí estaba en el gobierno civil, pero compuesto por 3 personas perfectamente cualificadas, pero que no tenían medios y que apenas tenían posibilidad de desarrollar una acción coordinada ante un evento de estas características, ¿no? Un evento que además duró 27 o 28 días. El Guadalhorce se desbordó 8 veces. Y claro, al desbordarse el Guadalhorce, el único enlace que había entre la ciudad y la costa era el puente de la Azucarera. Claro. Y cada uno de estos eventos suponía un absoluto colapso. Pero vamos, a partir del 14 de noviembre, martes, Málaga se quedó sin agua, sin electricidad, sin aeropuerto, sin ferrocarril, sin teléfono. Totalmente incomunicada. Sí, por supuesto, claro. Al principio hubo un absoluto, digamos, descontrol, pero apenas 24 horas después, desde Urbanismo, empezamos a intentar hacer frente a esta crisis y hacíamos lo que podíamos hasta que se demostró que la crisis era de tal magnitud que era imposible atender a todos los frentes con los medios de que disponíamos. Y de ahí la necesidad de que vinieran las fuerzas del ejército, lo que hoy es la unidad militar de emergencia, que entonces no existía, y por eso pues a Málaga llegaron aproximadamente 1.500 hombres del ejército. Supongo yo, porque leyendo un poco sobre anécdotas, acontecimientos que ocurrieron durante esta fecha, precisamente al que entonces era alcalde de la ciudad, Pedro Aparicio, le pilló en Tokio. Sí. Entonces yo supongo que a ti te tocó toda la responsabilidad de decir, bueno, vamos a ver, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Bueno, eso ya comenzamos a hacerlo antes de que el alcalde Aparicio llegase de Tokio. Y cuando él llegó, pues vino a coincidir, creo que fue un jueves, viernes de esa semana, porque él adelantó el viaje, y casi a los 2 días se volvió a producir una segunda crisis, que fue la del lunes 21 de noviembre. El lunes 21 fue la noche del domingo 20 al lunes 21. El 21 fue, ¿no? El 26. 14 y 7. Sí. Martes 14 y 7, 21, martes 21, ¿verdad? Tú has visto lo que yo te he dicho Ahí antes, está, ¿no? Total, que a los 1.500 hombres que ya estaban trabajando en Málaga, pues se le unieron otros 1.500 hombres del ejército, a los que recuerdo con un cariño especial, porque vino una bandera de operaciones especiales de la Legión de Ronda, más los legionarios que estaban en el campamento de Benítez. A todo esto, en el campamento Benítez, la noche del martes 14 de noviembre durmieron cerca de 600 personas que no pudieron entrar en Málaga porque el puente de la Azucarera pues tenía 1,5 metros de agua, ¿no? Quiero decir, los accesos. Los accesos. Hablabas de que eso le costó muchísimo dinero a Málaga, que hoy en día sería unos 400, 500 millones de euros. ¿Ese dinero se ha amortizado? Yo creo que sí, en primer lugar porque el consorcio de seguros fue el que se hizo cargo de todas las indemnizaciones porque era una catástrofe. Por ejemplo, creo recordar que fueron cerca de 6.000 los vehículos que tuvieron que darse de baja, ¿no? Esos son los camiones de eje alto que vinieron, fueron los primeros que vinieron de Málaga
pedidos a petición del gobierno civil, siendo gobernador el señor Rodríguez Caracuel, por parte de Protección Civil del gobierno civil. Esos camiones pertenecen al grupo de artillería antiaérea de Granada y fueron los primeros militares que vinieron. Y ese es uno de los helicópteros, el de tráfico, porque el ejército también yo les pedí que me facilitaran un helicóptero, porque claro, es que esto, la no ciudad había forma de... era muy grande y no había moverse. forma, ¿no? Y luego había puntos en los que había que controlar con mucha precisión qué es lo que se podía o no se podía hacer, ¿verdad? Entre las fuerzas del ejército que vinieron también estuvieron un grupo de operaciones especiales de Granada y el batallón de zapadores del Regimiento de Ingenieros de Sevilla, más la policía militar, más las fuerzas de la Legión que estaban en Benítez. Allí estaba el mando de la Legión y fue el gobernador militar de Málaga, el general Marquina, el que, digamos, estuvo al mando del conjunto del ejército, ¿verdad? Esas imágenes que están ustedes viendo es precisamente el entorno del río Guadalhorce. Claro. Si no me equivoco, eso es el polígono de Santa Rosa. Ahí estamos viendo ese es el polígono Guadalhorce y el puente del Guadalhorce. Y el puente del Guadalhorce, sí, efectivamente. Al preguntarte yo si ese dinero se había amortizado, sí, me refiero que si a nivel de infraestructura ha servido para algo. Por supuesto, claro. O sea, si volviera a pasar algo de esto, una catástrofe de esta índole, ¿Málaga estaría preparada para asumirla? Claro, es que las catástrofes no son todas iguales y no ocurren todas en las mismas circunstancias. Y hay catástrofes, catastrofillas y catastrofazas o algo así, ¿no? Entonces, hoy día los arroyos están muchísimo mejor, la ciudad tiene una red de drenaje muchísimo mejor, por tanto no es lógico que se produzca. Pero claro, si llega algo que supere la capacidad de evacuación de lo que es la red de alcantarillado y la red de pluviales de la ciudad, pues sí, pero vamos, hay que pensar que eso no va a ocurrir, ¿no? Hombre, en y teoría, preparado, claro, por si ocurre. En teoría se supone que tiene que haber una preparación, pero yo creo Sí, que sí. es como bien has dicho tú, Sí. Manuel, en catástrofes de este tipo nadie prevé un tornado, una inundación, un tsunami o lo que sean. Pero te vuelvo a preguntar, si volviera a diluviar, como estamos viendo ahí, ¿Málaga se volvería a inundar de esa forma? ¿O tú crees que ya Hay no? un problema, es que me he dejado la bola de cristal en casa, la podía haber traído. Por tanto, aquí lo más importante es que hoy el ciudadano tiene que tener la seguridad y la tranquilidad de que la administración está preparada para cualquier emergencia. Quiera Dios que esa emergencia no rebase las posibilidades de actuación para poder controlarla. La verdad que son imágenes tremendas. Todos lo vivimos, por lo menos los que estamos aquí, yo creo. Sí. Y esperemos que no vuelva a ocurrir y que bueno, que Málaga, como bien has dicho tú, Manuel, está preparada para si ocurriera algo de este tipo, pues, Exactamente. Pues que no... Hombre, hay casos puntuales, por ejemplo, ha salido en prensa hace apenas 2 días Sí. que el parque de Benítez Sí. pues, requiere la construcción de un gran encauzamiento del arroyo que pasa por allí delante. Ese arroyo, la falta del debido encauzamiento es el que provoca que el acceso al aeropuerto se corte, Claro. por ejemplo, ¿no? Es que eso sí es cierto. Cada vez que hay algún tipo de lluvia de este tipo, el agua del Guadalhorce se sigue saliendo y normalmente lo que se ve afectado es la parte del Guadalhorce, que la gente que viene de Torremolinos no puede tirar para Málaga y de Málaga para Torremolinos. Exactamente. Supongo yo que eso en algún momento tendrán que darle alguna solución. Ese es uno de los graves problemas que sigue teniendo Málaga. Y el después de puente 30 años que esto no se haya hecho un estudio Sí. y no se haya visto la forma de erradicarlo, por decirlo Sí. de alguna forma, ¿no? ¿Qué solución, bajo tu punto de vista, tendría Hombre, esto? hay una obra que es fundamental, que es eliminar el puente del Guadalhorce. Hay 2 puentes paralelos. Uno de ellos se terminó el año 1867 o 68. Y ese puente no deja pasar el caudal que puede venir por el cauce del Guadalhorce.
a pesar de que posteriormente se construyó la presa de Casasola, que es la que regula al río Campanillas. Entonces, es de imperiosa necesidad sustituir ese puente por otro que tenga una estructura mucho más ligera que no la que hoy tiene, que es la que provoca la retención. Es paradójico que el Estado, que se gastó muchísimo dinero y muy bien gastado en el encauzamiento del río Guadalhorce y en abrir las dos bocas, formando esa pareja de cauces, pues no solucionara, digamos, lo que es la raíz del problema, Claro. que es ese puente del siglo XIX. Y después de solucionar esto, vino la limpieza, ¿no? Que también fue complicada, ¿no? Después de conseguir vaciar, entre comillas, Málaga de agua, vino pues el problema de la limpieza, ¿no? Sí, pero bueno, todo eso es lo que hicieron tanto las fuerzas civiles como las fuerzas militares. ¿Cuántos meses tardó Málaga en recuperar la normalidad? Por lo menos entre el 14 de noviembre, pues aproximadamente 2 meses. 2 meses. Fue rápido para Sí, lo que fue. pero vinieron equipos por ejemplo, equipos de absorción de lodos, vinieron 12 de distintas ciudades españolas, aparte de los que ya había en Málaga, ¿no? Y luego cada grupo de intervención pues estaba formado muchas veces por 100, 150 soldados o legionarios, por un técnico municipal que iba con el jefe de esos militares y formaban un binomio. ¿Por qué? Porque el ejército venía y el ejército no conocía la ciudad, no tenía por qué conocerla. Pero para eso yo lo que dispuse fue que hubiese un técnico municipal que fuese en el mismo coche que el jefe de la unidad del ejército. Claro, para que le fuera explicando, claro. Un binomio, porque al ejército, a una compañía de operaciones especiales de Granada, no se le podía decir, hay que ir a la barriada Girón, o a la barriada Sisto, o diremos la otra, la de Puerta Blanca, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Bueno, Manuel Olmedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, son 30 años de una gran catástrofe para Málaga. Por suerte, no se ha vuelto a repetir. Lo que hemos tenido han sido pequeños episodios, como tú bien has dicho. Y bueno, el tiempo, como decimos, está loco. Aquí no se sabe qué va a pasar. Ese sí es un problema que no hemos tocado y que merece la pena, por lo menos señalarlo. Además, precisamente ahora que viene el director del aeropuerto, lo decías tú, que la coordinación con el aeropuerto de Málaga también fue muy importante, ¿no? Con el servicio meteorológico. Con el servicio de meteorología. Porque en el aeropuerto estaba destinado un meteorólogo, que hoy es el jefe del Servicio Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Lagüé. Y este señor fue el que el domingo 26 de noviembre, sobre las 11 de la noche, yo fui a verlo para preguntarle cómo se presenta esta noche. El panorama, claro. Y él me dijo, esta va a ser la definitiva. Y no se equivocó. Y aquella noche se cayeron las tapias del cementerio de San Miguel, aquella noche se inundó la ciudad, se desbordó el Guadalhorce, hubo 2 víctimas en la zona del Palo, se desbordó el arroyo de Toquero, en el Limonar, los coches se subieron uno encima de otros, en fin, fue una noche trágica y larga. Fue tremendo. Pues de nuevo, Manuel Olmedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguro que nos volvemos a ver por aquí. Si Dios quiere. Bueno, nosotros hacemos un alto en el camino. Cuando vengamos tenemos con nosotros a Pedro Vendala, director del aeropuerto de Málaga. Volvemos enseguida. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular.
¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos. Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Ocho de la tarde y nosotros continuamos aquí en nuestro programa en Objetivo Málaga y seguimos hablando de aniversarios. En este caso vamos a hablar con el director de nuestro aeropuerto de Málaga, don Pedro Vendala. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que impone tener aquí al director del aeropuerto de Málaga. Impone más al director venir a vuestra tele a hablar. Bueno, tú seguro que estás más que acostumbrado a tratar con los medios, ¿no? Estoy encantado y lo que estoy encantado de que os acordéis de nosotros. Bueno, Pedro Vendala fue nombrado el pasado 1 de julio, si no me equivoco, nuevo director de nuestro aeropuerto, y por contarles un poquito sobre su currículum, que es extensísimo, yo voy a decir un breve reseña, ¿no? Él es ingeniero aeronáutico y bueno, no le pilla de nuevo esto de dirigir un aeropuerto, lo voy a leer porque son un montón, ¿eh? En la parte del de Málaga dirige el aeropuerto de Alicante, Elche, Valencia, Sevilla, Bilbao, Ibiza, Gerona, Menorca. Pedro, ¿te tuteo o te hablo de...? Sí, por favor. Es que, como ya he dicho, me impone. Pedro, ¿cómo se dirige tantos aeropuertos y además hay aeropuertos tan importantes? Bueno, ¿Cómo se coordina? Tengo que decir que no, que ahora estoy al 100% solo al aeropuerto de Málaga. Esto es lo que has dirigido. Esto fue antes, en mi etapa anterior. Bueno, tenemos la exclusividad. Pero bueno, de todas formas, la pregunta es obligada. ¿Cómo se coordina, cómo se dirige un aeropuerto como es el aeropuerto de Málaga, que es inmenso? Pues con mucha profesionalidad intento, con mucho cariño, mucha dedicación. Y como siempre comentamos, el aeropuerto es una pequeña ciudad donde trabajan mucha gente, trabajan más de 8.000 personas, de los cuales solo, digamos, una parte pequeña, el 5%, son trabajadores de AENA. Y entonces, como una gran orquesta, todo el mundo tiene que tocar afinado y que funcione, y de alguna forma lo que hacemos desde AENA es que todas las empresas que desarrollan su actividad en el aeropuerto trabajen con un único fin, que es dar un buen servicio a los pasajeros y a las compañías aéreas. Bueno, habrá mucha gente que se pregunta, entre ellas yo, ¿cuál es la función de un director de un aeropuerto? Bueno, pues un director de aeropuerto tiene muchas facetas. De hecho, lo que lo hace más atractivo al puesto es que puedes tocar, como diríamos aquí, muchos palos. Porque lo mismo tienes responsabilidades técnicas sobre la seguridad de la operación y sobre la seguridad del acceso, sobre la propia certificación de la infraestructura, que es, digamos, la parte más ingenieril, pero también tienes tus responsabilidades sobre la gestión comercial del aeropuerto. La gestión comercial no solo desde el punto de vista de la explotación de las actividades económicas que allí ocurren, sino también el desarrollo de las actividades de handling, de las compañías aéreas, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo interesante de este tipo de puestos es que lo mismo por la mañana estás hablando de cómo resolver un tema que incumbe a bomberos o a señaleros
o cómo resolver una cuestión de infraestructura de pistas o edificios, y por la tarde puedes estar hablando de asuntos de recursos humanos o de marketing o de explotaciones comerciales. Bueno, le decía yo a nuestros espectadores que se ha hecho hace poquito, hace unas semanas, se cumplió pues 100 años de nuestro aeropuerto. Y hay que preguntarte cómo ha evolucionado el aeropuerto de Málaga desde 1919 hasta el año 2019. Pues es una bonita historia, y yo no sé si tengo tiempo para contar o dar algunas pinceladas. Yo he tenido la oportunidad, porque hay que agradecerle a Pepa, tu jefa de prensa, que me ha echado una manilla, ¿no?, mandándome información, y me ha parecido súper curioso muchísimos hitos de los que me ha mandado, y a mí me gustaría que tú nos contaras algunos de ellos, porque el aeropuerto de Málaga tiene su historia, ¿eh? Bueno, yo cuento lo que tú me digas, pero no quiero parecer el abuelo Cebolleta. O sea que intentaré contar anécdotas que sean simpáticas, ¿no? El aeropuerto empezó, como muchas cosas, por casualidad. Había una ruta que quería montarse para volar desde Toulouse a Casablanca, y en aquella época se hacía por etapas, no se podía hacer el vuelo de forma directa. Y una de las etapas iba a ser Alicante-Málaga. Y cuando estaba sobrevolando Málaga, tenía previsto aterrizar cerca de la playa de la Misericordia. Pero había habido unas inundaciones recientemente y el suelo estaba impracticable. Entonces el avión al final acabó aterrizando en lo que era el cortijo del Rompedizo. Y allí pues decidieron montar el primer aeródromo. Eso ocurrió en marzo de 2019 y, digamos, realizaron los trabajos necesarios para acondicionar el terreno, y ya el 2 de septiembre de 2019 pudo despegar el primer vuelo. La historia del primer vuelo es que era un avión, un Breguet 14, en el que iban 3 personas. Iba un piloto, un mecánico y un pasajero. Había que arriesgarse ahí, ¿no? Era un poco más arriesgado que hoy en día. Y lo curioso es que el pasajero era el cónsul de Francia en Málaga, Antonio María Santi. Y la cuestión es que lo que fue es el primer vuelo internacional. Por tanto, es el primer aeropuerto en su sitio original y por tanto centenario, el único que hay en España. Puede que hay quien dice que en Europa, y también fue el primer vuelo internacional que hubo en España. Algo que, por ejemplo, a personas como yo, tan preocupadas por el tema del medio ambiente, le gustaría saber es de qué forma contribuye el aeropuerto a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que te impone hoy en día la ONU, ¿no?, sobre todo para mantener todo lo que es el tema del medio ambiente. Yo sé que tú precisamente eres una persona muy preocupada por eso. Pues sí, además a mí me alegra mucho trabajar en una empresa como AENA, que ha decidido hacer de sus objetivos estratégicos compartir los objetivos de desarrollo sostenible. Y aunque son 17, hay algunos que nos tocan más directamente porque están relacionados con la infraestructura. Y muchos son, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Cuáles son las apuestas que nosotros, para mejorar la sostenibilidad, intentamos ser más eficientes en la operación, consumir menos energía, intentamos ser más eficientes en el uso de las tecnologías que utilizamos en nuestros edificios, que van desde la propia iluminación a la climatización, y sobre todo lo que intentamos es que haya una cultura. ¿Qué significa una cultura? Que en todas nuestras decisiones, ya sea desde la compra hasta lo que hacemos diariamente los trabajadores, pues desde que no usaremos ni botellas de plástico a que cuando intentemos buscar un contrato para que nos presten un servicio, pues nos den alguna forma que es una garantía de que sea sostenible. De hecho, AENA se ha apuntado a los objetivos de la Asociación Internacional de Aeropuertos y pretende algún día, y antes del año 2050, ser neutro en carbono. Que significa que no vamos, desde nuestra actividad aeroportuaria como aeropuerto, no vamos a emitir nada de CO2. Ahora lo que hacemos es medirlo, ya hemos dado el paso a reducirlo, contagiaremos a todas las empresas que desarrollan su actividad en el aeropuerto y finalmente tendremos que ser totalmente neutros. Eso te iba a preguntar, ¿y eso de qué forma se hace? Porque con todo lo que hay de ese tráfico de aviones continuo, de personas, de pasajeros, ¿eso de qué forma lo controláis, lo hacéis? Pues nosotros ahora mismo hemos dado el paso de hacerlo dentro de lo que es dentro del sistema general aeroportuario, o sea, la infraestructura del suelo. Lo primero que he hecho es una evaluación todos de lo que consumimos y del CO2 que emitimos.
Una vez que lo tenemos evaluado, ya nos hemos puesto un objetivo de reducción progresivo y cada vez que incorporamos una nueva tecnología o implantamos un nuevo procedimiento, siempre tiene que tener, digamos, la orientación a reducirlo. Si algo, por ejemplo, todos los vehículos en un futuro no muy lejano esperamos que los aeropuertos sean eléctricos. Claro. Toda la iluminación que tenemos pues será de tipo OLED. El control de temperaturas, las tecnologías, usaremos grandes centrales termofrigoríficas que tienen un rendimiento más eficiente. Son muchas pequeñas acciones que van desde las propias que hacemos en nuestra oficina, sin consumo de papel, sin consumo de plástico, hacia incluso a las grandes actuaciones con los materiales que vamos a utilizar en las obras que construyamos en el futuro. Pues haremos los edificios más aislados, que se iluminen naturalmente, que no haya que climatizarlos. ¿Eso lo veremos? Sí, lo veremos porque en Nosotros, el año 2030, incluso lo que hay, como hay un mercado secundario de carbono, si en alguna actividad no pudiéramos, nos comprometeríamos de alguna forma a hacer... El mercado del carbono es que los países tienen unas cuotas de emisión de carbono, es comprar derechos de carbono. Si no somos capaces de reducirlo a cero ahora mismo, tendríamos, como algunos aeropuertos ya hacen, buscar a alguien que sí que tiene el derecho de emitir carbono y decirle te compensamos o buscamos alguna forma de captura de carbono. Y en eso no es que vayamos a trabajar solo este año, en eso vamos a estar trabajando los próximos 30 años. Y al final seremos neutros, y será un transporte aéreo sostenible. 400 millones de pasajeros han pasado en los últimos 100 años. Se dice pronto, ¿eh? Pues sí, el primer año que te contaba de aquel avión que llevaba 3 pasajeros, se movieron 203 pasajeros en un año. ¿En un año? En un año. 100 años después hemos multiplicado por 100.000 el número de pasajeros. Es una barbaridad. Claro. De hecho, bueno, lo que es una barbaridad porque la sociedad ha cambiado. El aeropuerto nació para cambiar la forma de producir, la industria que existía, para conectar países lejanos, gente distinta, y eso lo que permitió es que en el siglo XX se desarrollara una nueva industria que es la del turismo, que nos ha traído muchas alegrías y que se ha desarrollado aquí, y muchos de esos 400 millones es porque nosotros hemos cambiado nuestro modelo productivo. Hombre, es que sí, aquí en Málaga hay algo evidente que es importante para nuestra tierra, es el aeropuerto, porque es realmente el que nos trae al turismo, ¿no? Y es de lo que vivimos aquí, prácticamente en Málaga. ¿Cómo ha evolucionado? Yo sé que tú no quieres ser el abuelo Cebolleta, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Cómo ha evolucionado el aeropuerto en todos estos años? Pues el aeropuerto empezó modesto, con una pista pequeñita. Lo he visto en foto y me resulta súper curioso. Y había incluso en el año 48 se hizo una pequeña terminal, que es lo que es ahora el Museo del Aeropuerto, que es como un pequeño chalet, ¿no? Con una terraza y un patio. Luego pues tuvimos una pista más larga para que permitía la entrada de reactores, sobre todo porque en el año 59 ocurre una cosa, que vuela aquí a Málaga el primer vuelo charter desde Helsinki. Claro, y fue, eso sí me lo sé, en el año 1959, ¿no fue el primer vuelo internacional que llegó aquí a Málaga? Fue el primer vuelo charter con turistas nórdicos a la Costa del Sol. Y aquello fue un primer paso que abrió muchos más. Que no ha parado. No ha parado. Ya en el año 66 se hizo una pista larga que permitirá reactores grandes. En el año 72 se construyó una terminal internacional. Luego en el año 92 se hizo la terminal Picasso, que ya le dio dimensiones de gran aeropuerto. Y ya en el año, al finales de la década del 2000-2010, se hicieron las obras de lo que se llamó el Plan Málaga, que fue una segunda pista, y la ampliación de la terminal T3, dando capacidad pues, para desarrollar el tráfico como lo tenemos ahora y mucho más. De hecho, no tenemos una limitación de tráfico que nos impida llegamos a crecer lo que la sociedad malagueña de la Costa del Sol nos pida, en principio. Bueno, yo te puedo decir que el pasado mes de agosto viajé y hacía que no viajaba 6 o 7 años y yo no conocía el aeropuerto. Yo decía, madre mía, ¿qué han hecho aquí? Es lo que has dicho tú, es una ciudad totalmente llena de gente, tiene muchísima vida nuestro aeropuerto. Somos muy afortunados, ¿eh? Pues si fuiste en agosto, igual un día de esos pasaron 80.000 personas por el aeropuerto. Y sí, además fui a mediados de agosto, vamos. Ahora te puedo decir que el vuelo salió puntual, ¿eh? Me alegro. Esto fue muy importante. Me alegro. Bueno,
decía que han pasado, pues eso, han pasado 100 años y bueno, para conmemorar esos 100 años se está llevando a cabo, mejor dicho, una exposición que primeramente estaba en Calle Lario y ahora no la han cambiado, si no recuerdo mal, Calle Alcazabilla, ¿no? No, al paseo ¿Al paseo de? al paseo del parque. Al paseo del parque, cerquita de Sí, tú, por eso muy yo lo cerca. relacionaba con Calle Alcazabilla. Yo es que todavía no he tenido la oportunidad de bajar, Pedro, discúlpame a verla. Quiero bajar a verla, pero ¿qué pueden ver los malagueños, bueno, los malagueños y todas aquellas personas que pasen por el parque, qué pueden ver en esa exposición? Mira, yo creo que es una exposición que le va a gustar mucho. Primero porque cuando cuentas la historia del aeropuerto también cuentas un poco la historia de Málaga, porque está muy vinculada en cómo ha evolucionado la sociedad malagueña, cómo ha evolucionado el aeropuerto. Incluso aquí en el aeropuerto, como trabajan tantos trabajadores, 8.000, todo el mundo de alguna forma directa o indirecta tiene un vínculo emocional con el aeropuerto. Y para muchos será una oportunidad de que le traigan muy bonitos recuerdos, incluso para compartirlos, pues algunos con sus hijos, con sus nietos. Podrán ver desde los aviones antiguos, las pistas antiguas, las terminales antiguas, incluso cómo éramos los pasajeros y los trabajadores antiguamente. De hecho, bueno, te traeremos un folleto de la exposición para que tú lo veas también. Y sobre todo eso, lo que yo espero que sientan la gente cuando visita la exposición es que aquello también es parte de su vida y que es su aeropuerto, y que se sientan orgullosos de tener un aeropuerto centenario, que muy pocos pueden decirlo. Claro. ¿Hasta cuándo va a estar esa exposición? Pues en principio va a estar hasta el día 20 de este mes. De este mes. Y bueno, yo creo que si alguien nos lo pide, esa exposición está disponible y podremos moverla a algún otro sitio. O sea, yo creo que seguro que lo haréis. ¿Qué futuro le espera al aeropuerto de Málaga? Pues espero que un gran futuro, porque igual que de alguna forma el aeropuerto permitió que desarrolláramos la actividad económica de Málaga y Costa del Sol en el siglo XX, pues lo que tenemos que es apostar por las nuevas tecnologías, los nuevos objetivos, una calidad de servicio excepcional para dar una respuesta a las necesidades de la actividad económica en el siglo XXI. Igual que movimos muchos turistas en el siglo XX y seguiremos moviéndolo durante el siglo XXI, pues también queremos ser la puerta de entrada y salida a toda la actividad empresarial y de emprendedores en la ciudad de Málaga, que es pujante, tiene mucha fuerza y ahora mismo tiene la oportunidad de conectarse con más de 100 destinos distintos a lo largo de Europa y en muchos países del Mediano Oriente, que le abre la puerta a Asia, o de los grandes hubs europeos que le abren la puerta a América o a cualquier otra parte del mundo, ¿no? Lo que es en sí el aeropuerto, Pedro, ¿tú sabrías decirme cuánto dinero mueve al cabo del año y sobre todo de qué forma beneficia pues, a todos los malagueños, fuera parte de dar la cantidad de empleo que dais? Bueno, eso de los números, como siempre hablamos de los directos, los indirectos, los inducidos, es una cosa difícil. De hecho, intentaremos hacer un estudio más detallado, porque nosotros tenemos más control de los números directos, digamos, que están relacionados con la actividad que desarrolla AENA. Pero bueno, yo te puedo dar una pista sencilla. Un turista extranjero, cuando viene aquí, por ejemplo, tiene un gasto diario que puede estar entre 100 y 110 euros y tiene una estancia media que puede estar entre 7 y 10 días. ¿Qué significa? Que una persona genera un viaje a la Costa del Sol, turista con su familia, pues cerca de 1.000 euros por persona. Si eso lo multiplicamos por el número, no contemos todos los, porque van y vienen y no todos son turistas, pero nuestra actividad ahora mismo tiene casi, entre visitas a familiares y turistas, casi un 88% de nuestros pasajeros. Pues todos esos millones, multiplícalo por esa cantidad que te digo y salen miles de millones en la actividad económica de Málaga y la Costa del Sol. Pero no diré ningún número porque seguro que no será acertado, pero el que quiera hacerse una dimensión del orden de magnitud con estos datos que le doy, yo creo que se lo puede hacer. Y para mí, sinceramente, si aparte es importante esa inversión económica, también es muy importante
el empleo que genera. Como bien has dicho tú, trabajan más de 8.000 trabajadores allí, pero que continuamente se va regenerando, ¿eh? Porque yo es raro la persona que no conozco que no haya trabajado o quiera trabajar o esté trabajando en el aeropuerto de Málaga, y es muy importante esa labor también para nuestra ciudad, ¿no? Pues sí, pues ya te digo, nosotros sabemos los trabajadores porque les tenemos que emitir una acreditación para que puedan desarrollar su actividad allí, y eso pues nos da información las empresas. Y nosotros hay algunos trabajadores que puedan tener, digamos, 2 actividades, pero estimamos más de 8.000 trabajadores de forma continua en el aeropuerto. No significa que vayan todos los días, porque los trabajos en el aeropuerto son 24 horas al día, entonces hay muchos turnos, siempre hay los de la mañana, los de la tarde, los de la noche, ¿no? No hay gente trabajando 24 horas al día. Pero sí que te puedo decir que todos los días hay más de 2.000 o 2.500 personas, depende de la temporada de verano e invierno, trabajando en el aeropuerto de forma simultánea. Supongo yo que cuando llega el mes de abril, mayo, es cuando ya se dispara todo, ¿no? ¿Y eso es hasta...? Pues mira, nosotros funcionamos con temporada de invierno y de verano, que para que todo el mundo lo entienda es cuando cambiamos la hora. Cuando cambiamos la hora es la temporada de verano, y cuando la volvemos a cambiar a horario de invierno es temporada de invierno. Lo digo porque no es simétrico el año, no son 6 y 6 meses, sino que en un caso son 30 semanas y 22 semanas. La temporada de verano es como 30 semanas. Y todas las compañías empiezan a programar vuelos normalmente coincide con el último sábado del mes de marzo, que es cuando empieza la temporada de verano. Y pues nosotros, aunque es un aeropuerto que intentamos no ser estacional, sino que tiene tráfico y actividad durante todo el año, lo cierto es que la actividad del invierno es como 2/3 del verano. De hecho, tanto el mes de junio como el de julio, como el de agosto y como el de septiembre, por primera vez en la historia hemos tenido más de 2 millones de pasajeros en esos meses de verano. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Pero son 2 millones de pasajeros, ¿eh? Sí. Efectivamente, 2 millones de pasajeros es un número considerable. A mí me hace mucha gracia porque yo digo, ya está el aeropuerto a tope. Cuando te vas, por ejemplo, al centro comercial, el Plaza Mayor, y ya ves, ¡bum, bum! Cada 2 minutos un avión pasa. Digo, ya está el aeropuerto a tope. Eso es. Bueno, Pedro Vendala, director de nuestro aeropuerto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Y bueno, nosotros dentro de 100 años, por desgracia, no vamos hasta aquí. Pero espero que nuestro aeropuerto no tenga 100 años, sino que tenga 1000 y que siga subiendo y avanzando como lo está haciendo, y sobre todo que siga avanzando y subiendo de tu mano, que eres encantador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Desiree, y a Procono por acercar el aeropuerto a todos los ciudadanos de Málaga y la Costa del Sol. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues nuestro programa hasta aquí. Nosotros nos vemos el lunes de la semana que viene con más invitados y muchísimas más cosas que contarles. Adiós. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.